Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. Reflexión semanal. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa semanal Verdad con Caridad. Hace unos días un seguidor de nuestro programa preguntaba sobre las acciones que realiza la Iglesia en favor de los pobres, sobre ese mandato fundamental que es la caridad. Y entonces, si revisamos nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que tanto les recomiendo tener a mano, vemos en esa tercera parte del catecismo, la vida en Cristo, que se refiere a los principios de la moral, hay un capítulo primero que se llama La dignidad de la persona humana, numeral 1700, y va hasta el numeral 1876, donde viene el segundo capítulo, que es la comunidad humana. Sobre la dignidad humana, pues entonces nos dice el catecismo que la dignidad de la persona está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios, se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina, o sea, a la santidad, y corresponde al ser humano llegar libremente a esa realización. Todo el tema de virtudes humanas y su esfuerzo por responder a la gracia que Dios le da. Entonces va desarrollando todo el tema de la moral a nivel de la persona, moral de la persona. Pero el capítulo segundo, que es el que quisiera detenerme hoy, comienza con el tema de la comunidad humana, o sea, para santificarse la persona, para realizarse como persona humana, para vivir esa dignidad de ser hijo o hija de Dios, Dios nos ha puesto a vivir en comunidad, a vivir con otros. La vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, pero concierne también al conjunto de la comunidad humana. O sea, la respuesta a la santificación que Dios nos pide la asume cada uno, responsabilidad de cada uno. Pero, pues sin duda, la sociedad en la que se encuentra influye en ese proceso de santificación, de recibir la gracia de Dios, de vivirla y de comunicarla. Justamente en ese hecho de comunicarla a los demás, de vivir con otras personas, es donde la persona expresa la riqueza que tiene en lo íntimo de su corazón, como bien dice nuestro Señor. Lo que hace a un hombre bueno o malo es lo que sale de su corazón. Sus sentimientos, sus deseos, sus pensamientos, sus proyectos. Bien, entonces, ¿qué hacemos con respecto a ese bien que nos pide Dios que hagamos, ese estar pendientes de los demás? ¿Cómo hacemos para vivir la caridad, la virtud fundamental de la vida cristiana? Después de la fe, por supuesto, porque a partir de la fe es que vivimos la caridad amando al prójimo como hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios y los demás son hijos de Dios. O sea, el nivel de caridad no es simplemente filantropía o ser buenas personas. Hay dos principios de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia con respecto a la vida en sociedad. Y son el principio de solidaridad, solidarizarse, o sea, estar pendiente de ayudar y servir a los demás, y el principio de subsidiariedad. Vamos a explicarlo brevemente porque de ahí es donde podemos nosotros entender cómo es que obra la Iglesia y cuál es el fundamento de su hacer el bien a los más necesitados. El principio de solidaridad, por supuesto, es crear una sociedad, dado que sociedad es un conjunto de personas ligadas de una manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas, dice el catecismo numeral 1880. A ver, una persona sola pues busca su comida, busca su vestido, busca pues sus necesidades personales más inmediatas. Cuando ella se encuentra con otros, entonces tiene que buscar el modo de ya no solo cubrirse y protegerse del clima y del medio ambiente, sino hacer más bien una casa donde quepa seguramente pues con su familia, y se encuentra con otras personas que también quieren hacer sus habitaciones, y entonces se va conformando ya el principio de una población.
Vivir con otros significa tener unos ideales más altos que los de la satisfacción personal de uno mismo, satisfacer sus propias necesidades individuales, sino que como persona humana y dada su dignidad, pues empieza a involucrarse en ayudar a los demás, ser solidario, y ese término, pues digamos que es como fácil de comprender, ser solidario con los demás, estar atentos a ayudar. El principio de subsidiariedad es el segundo de los grandes principios que enseña la doctrina social de la Iglesia. Consiste en que aquello que los miembros de una sociedad no pueden solucionar por sí mismos, pensemos por ejemplo en un grupo de familias que tienen a sus hijos y tienen que darles educación, entonces ya no será lo que el papá o la mamá les puedan decir, sino que querrán y buscarán el medio de buscar a algún profesor o profesora, alguien que les vaya instruyendo, alguien que sepa más, que se prepare más, y entonces pueden entre ellos llegar a cierto nivel, si se organizan bien, de tener por ejemplo una escuela. Y entonces tienen la escuela y sus hijos van aprendiendo ciertas cosas. Supongamos que esos niños van avanzando y van creciendo y van estudiando cosas, y llega un momento en que esos papás, ese conjunto de familias, no puede tener los medios para conseguir más profesores, más especializados, y entonces tienen que recurrir al Estado, aquella estructura que está al servicio de la sociedad para darles lo que los individuos no pueden hacer por sí mismos: subsidiar, ayudar, colaborar, pero no quitarle la primacía a los miembros de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy importante que hoy estamos viendo y que tenemos que estar alerta. Por ejemplo, en la educación, siguiendo el ejemplo de la educación, los primeros educadores de los hijos son los papás. Los papás traen al mundo a sus hijos, pues tienen el deber de educarlos. Y por lo tanto, pues aquello que ellos no pueden educar, entonces llevarán a sus hijos a la institución educativa que concuerde con los principios que ellos tienen, religión, en moral, los principios en donde ven que sus hijos pueden aprender lo que ellos como padres quisieran que aprendieran. Cuando el Estado ofrece instituciones educativas, las ofrece porque los ciudadanos no son capaces de crear esas instituciones grandes y fuertes de cierta calidad para poder dar una buena educación a sus hijos, continuar dándole la educación a sus hijos. Entonces el Estado tiene el deber de colaborar en lo que los padres no pueden, pero no puede el Estado arrogarse la misión de educar a los niños y decir: no, ahora no pueden haber otras instituciones educativas sino solamente las que el Estado pone y solamente con los principios y filosofías que el Estado pone. Eso no se puede, eso es un abuso, porque entonces se le quita la libertad y el derecho que tienen los padres a educar a sus hijos y la capacidad de desarrollar ciertas estructuras que los padres por su cuenta pueden hacer. El principio de subsidiariedad se refiere a ayudar a hacer cosas que no están al alcance de los ciudadanos, por ejemplo construir carreteras, hacer infraestructura que se necesita para que la ciudad funcione, acueductos, alcantarillado, todo eso lo tiene que hacer el Estado para ayudar a los ciudadanos, pero no puede quitarle la capacidad a los ciudadanos de decidir y hacer cosas. La iniciativa y la capacidad de los ciudadanos es lo que hace que una sociedad florezca, es lo que hace que en una sociedad se desarrolle una cultura, una identidad, arte, ciencias, pero si todo se lo dan regalado, eso no sirve. La Iglesia, que está encargada de enseñar los principios del Evangelio y que en concreto enseña pues estos principios de lo que se llama doctrina social, o sea, formas de vivir en sociedad, con sus enseñanzas pretende que los ciudadanos acojan esos dos principios de subsidiariedad y solidaridad. Pero también, por supuesto, la Iglesia como institución, los obispos, los sacerdotes, los párrocos, tenemos a mano una ayuda muy directa para ir cubriendo esas necesidades sociales que las reunimos en lo que se llama la pastoral social.
Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.